Bienvenidos a la Masterclass Importancia de la Inteligencia Emocional en Educación. Voy a ser el profesor que imparta esta Masterclass. Mi nombre es Álvaro Morales de Arruano y esta Masterclass pertenece al Máster en E-Learning y Tecnología Educativa. En cuanto a esta Masterclass, voy a tratar 7 grandes puntos, que es la desambiguación emocional, los referentes pedagógicos, la tradición meritocrática, la justificación de la necesidad de una educación emocional, la profesión, en este caso la educación que trabaja con personas, los beneficios que tiene la inteligencia emocional y las posibles mejoras y perspectiva en cuanto a la inteligencia emocional. Parto siempre de un texto de Aristóteles, de la Ética Nicomaquea, que determina a grandes rasgos qué es ser inteligente en materia emocional. No es fácil determinar precisamente cómo, contra quién, por qué motivos y por cuánto tiempo conviene manifestarse colérico, y cuál es el punto exacto hasta dónde se debe llevar y aquel en el que comienza la falta. Es interesante la propuesta de Aristóteles, ¿por qué? Porque todos podemos enfadarnos. Eso no es ser inteligente en materia emocional. El ser inteligente conlleva el saber de qué manera, contra quién, qué motivo y qué duración ser o mostrarse colérico. Eso es ser inteligente, el discernir en esos aspectos es lo que me va a llevar a mostrar la cólera o el enfado de manera inteligente. En cuanto a la desambiguación emocional, quisiera tratar 3 conceptos: inteligencia emocional, competencia emocional y educación emocional. Todo ello está en una nebulosa que parece ser entendido como lo mismo, pero hay unas diferencias notables. La inteligencia emocional, basándome en el modelo de Salovey y Mayer, el Four Branch Model, habla de una regulación reflexiva de las emociones, la comprensión, análisis de las emociones, la facilitación emocional del pensamiento y la percepción, evaluación y expresión de las emociones. Es decir, percibir, comprender, valorar y gobernar las emociones. Este constructo es por antonomasia un constructo de la psicología. No obstante, la educación ha avanzado hacia otro concepto, que es el de competencia emocional, que es la capacidad que tiene el ser humano de poner en juego todos esos saberes con el fin de resolver problemas que puedan surgir en la vida tanto personal como profesional o social. Todo ello se circunscribe a la educación emocional, cómo esa educación emocional quiere desarrollar la inteligencia emocional a través de las competencias. Del mismo modo, no podemos entender la educación emocional como una educación hacia la sensiblería, una educación con emotividad, una educación que intente transformar las emociones, que haga apología de las emociones positivas o incluso que sea una represión de las emociones negativas. En cuanto a los referentes pedagógicos, desde ya hace siglos vienen hablando de la importancia del plano afectivo, no de la inteligencia emocional como tal, pero sí del plano afectivo en el ámbito educativo. Champagnat hablaba de que para educar hay que amar a los niños, Rousseau desde una pedagogía humanista habla también del desarrollo afectivo, Pestalozzi dota de una importancia sustancial al afecto materno, probablemente por causas personales, que él es huérfano de padre desde casi nacimiento y eso le hace que tenga una vinculación directa con la madre o el influjo materno en cuanto a la afectividad. John Dewey habla de las emociones en los procesos emocionales en el aprendizaje, que son catalizadores. María Montessori habla de amar al alumno, pero el amor como un sentimiento intelectual. Las hermanas Agazzi, Makarenko desde una pedagogía de corte más comunista, de amar y no al sujeto, sino a la unión, al grupo, a la patria en este caso. La institución libre de enseñanza también habla de una educación integral, de desarrollar todas las potencialidades del ser humano y dentro de ellas estaría la inteligencia emocional. Ferrer Guardia también hace pie de ello en la escuela moderna. Sukhomlitsky aborda la escuela de la alegría desde una pedagogía soviética y Paulo Freire desde la pedagogía del oprimido habla de la educación en el diálogo y en el diálogo tiene que haber un afecto. ¿Qué ocurre? Que la escuela en los últimos siglos viene desarrollando en cierta medida unos aspectos o unas dimensiones, pero no otras. Podemos ver que la dimensión de corte más intelectualista sí se viene desarrollando, pero hay otras que no. Entre ellas la que aparece abajo, que es la dimensión emocional, es algo que no se viene desarrollando con la necesidad que haría falta.
¿Qué ocurre si un ser humano se desarrolla solo en una de esas dimensiones? Bueno, pues se puede ver que ese ser humano tendrá unas carencias evidentes. Lo interesante que es, desde una perspectiva integral, desarrollar todas las dimensiones. Esta tradición meritocrática apoyaba en gran medida las ciencias. Tecnificar la profesión, el centrarse en el tecné. ¿Qué beneficios conlleva? Bueno, pues que en el siglo XX hemos avanzado de manera notable en la cantidad de recursos tecnológicos a la hora de poder hacer un uso en la vida. ¿Qué perjuicios lleva? Que nos hemos olvidado de otras dimensiones como la emocional. John Dewey hablaba que sin emoción puede haber habilidad pero no arte, y Freinet explica en esta pequeña cita todo el padecer de la educación del siglo XX. Él decía: no al sentimiento, nos decían, la ciencia es impasible e impersonal, estudiadla y seréis hombres. Sí, hombres que han ido a matarse entre sí como animales en el Manet o en la línea Maginot y que están a la espera de nuevos Hiroshima. Con esto se evidencia la importancia de olvidar la educación emocional. En cuanto a la educación emocional, podemos hablar de 4 estamentos que lo vienen desarrollando. Por un lado, las experiencias formativas. Hay diferentes institutos y fundaciones, como la de Marcelino Botín o la CASEL, y programas como Mucaba, SIL o el proyecto PIA de Martínez Otero, que son experiencias que desarrollan la inteligencia emocional. A su vez, en el ámbito docente y universitario, es interesante ser conscientes de la importancia de la competencia emocional en el profesorado, y esto es algo que más adelante abordaremos. Como hay una necesidad y queda patente, los planes de estudio, tanto en grado como en posgrado y en otras etapas inferiores, vienen intentando hacer un énfasis por el desarrollar la inteligencia emocional. En cuanto a la sociedad, no hay que ir más allá que preguntar a cualquier viandante que hablará de la importancia de las emociones en el ámbito académico y personal y en el ámbito profesional. ¿Esto qué ocurre? Que en cuanto al marco legislativo, se empiezan a ver pequeñas pinceladas de la inteligencia emocional en la ley. Podemos ver en la LOI y en la LOMCE que están empezando a introducirlo y son los principales precedentes legislativos que tenemos ante ello. Con todo ello, y quizás la parte más importante, los factores que hablan de la justificación de la necesidad de una educación emocional. Bueno, la educación debe ser una educación integral e integradora. Es decir, tiene que ser un conjunto de educaciones que desarrollen todas las potencialidades del ser humano. Y entre ellas está el ámbito afectivo. Por ello, la educación emocional tiene que estar dentro de esa educación integral. Por otro lado, podríamos hablar del auge de la inteligencia emocional y sus beneficios. El zeitgeist que está apareciendo con la inteligencia emocional y que empieza a surgir en redes sociales y en ámbitos tanto de el ámbito del profesorado como en la comunidad científica, nos hace el trabajarla siempre teniendo en cuenta sus beneficios que más adelante contaré. Por otro lado, deberíamos hablar de la neuroplasticidad emocional, que es: el cerebro es flexible y hay partes o áreas asociadas a las emociones. Si nosotros pudiésemos localizarlas de una manera fiable y poder trabajar con ellas, podríamos tener una mejora notable. De la investigación a la praxis educativa. Hay que ser conscientes que la mayoría de los escritos son de corte eminentemente teórico, se centran en un plano especulativo y tenemos que avanzar hacia la praxis educativa que dote de una firmeza argumental basándose en evidencias empíricas que refrenden los postulados de esa investigación, de esa parte de corte más teórica. Por otro lado, empieza a haber una ausencia en cuanto a la cooperación familiar y la contribución de otras instituciones, como pasaba en otros siglos con, por ejemplo, la Iglesia, ya que el profesorado se siente poco amparado en otros estamentos a la hora de formar en materia afectiva. Se sienten que sus familias dejan a los chicos en el colegio a que les eduquen y les formen en todo, siempre olvidando su función como padre. Por otro lado, razón versus emoción. Y no quiero tomar esta razón versus emoción como
como una confrontación indisoluble, sino que se tiene que tomar como un binomio, un tándem que van uno con el otro. No se puede entender la razón sin emoción y la razón perdería la lógica sin la parte emocional. Éxito y bienestar profesional. Hay que ser conscientes de que autores como Daniel Goleman hablaba de la importancia de la inteligencia emocional a la hora de encontrar o mantener un trabajo y a su vez en tener un bienestar tanto personal como profesional. Alfabetismo emocional. Bueno, hay que ser conscientes de que el tema de las emociones lo entendemos como una nebulosa, como un totum revolutum, un conjunto de contenidos que son bastante semejantes entre sí, pero que no conseguimos hilar fino entre la diferencia de uno y otro. Bueno, pues la educación emocional lo que permite es alfabetizar emocionalmente a los sujetos, ya que en la sociedad hay un analfabetismo bastante grande. Y por último, problemas infantojuveniles. Hay un conjunto de problemas infantojuveniles que tienen un componente afectivo grande. Podríamos hablar de trastornos alimenticios y de la imagen, de drogadicción, violencia, incluso accidentes de tráfico, que tienen un vertido afectivo muy grande. Si nosotros pudiéramos trabajar con énfasis la inteligencia emocional, conseguiríamos reducir esta problemática y a su vez prevenirla en gran medida. Profesión que trabaja con personas. Bueno, hay que ser consciente que la profesión docente en este caso requiere una implicación mayor que en otras profesiones. ¿Por qué? Porque trabajamos con entes vivos, trabajamos con personas y a la hora de actuar con ellos, de la pura manipulación, hay que ser conscientes de que cuando uno trabaja con chicos, todo el cambio que ejerza en ellos va a dejar una huella que puede ser grave en algunos casos. Por ello, la profesión docente parte de un concepto claro que es la prudencia. Hay que ser muy prudente a la hora de actuar con los chicos. Los chicos, los seres humanos, son seres emocionales. Si hablo de los chicos y me refiero a los niños, hay que ser conscientes de que un niño es antropológicamente hablando un ser emocional y por tanto es incongruente dejar las emociones a un lado. Lo que hay que hacer es, desde una visión integral y humanista, trabajar todas las dimensiones de ese chico. ¿Qué ocurre? Que esto no se venía haciendo la mera transmisión de contenidos y es algo que la educación empieza a rechazar, puesto que esa transmisión de conocimientos está muerta, ya que la pedagogía tiene que innovarse como tal. Tenemos que avanzar hacia una formación distinta, que sea a su vez una formación permanente, que se desarrolle a lo largo de toda la vida. No puede alguien formarse y entender que toda la formación ya la hizo, sino que tiene que ser algo que surja a lo largo de todo el proceso vital. Como comentaba, es muy importante tener en cuenta de que los chicos, los alumnos, hacen vida en la escuela y esa vida tiene un componente emocional que choca o linda con el componente emocional del docente. Por ello es muy importante entender esa interacción entre el profesor-alumno. Con todo ello, considero que queda patente que el profesor debe tener competencias emocionales. ¿Por qué? Para poder actuar en ese componente social con los alumnos y a su vez porque debe predicar en el ejemplo. Si yo intento inculcar buenos métodos en cuanto a la inteligencia emocional, tengo referente y tengo que predicar con el ejemplo, tengo que ser el primero que sea íntegro en esa disciplina. Lo afectivo afecta, ciertamente afecta. Y afecta, lo entrecomillo, por el hecho de entender que los sujetos que tienen una inteligencia emocional más alta presentan un logro académico superior, tienen un éxito escolar, tienen un proceso de aprendizaje superior, logran conocer los conceptos de manera más sencilla o más rápida, tienen una orientación educativa mejor y a su vez son sujetos más socializados. En cuanto al plano profesional, los sujetos que tienen una inteligencia emocional superior son conscientes de identificar, comprender y regular sus emociones, tienen un éxito profesional mayor, ya que, como decía Daniel Goleman, el éxito profesional tiene un componente intelectual, pero tiene un componente incluso mayor emocional.
A su vez son capaces de, según la teoría de flow de Csikszentmihalyi, poder fluir en las tareas con una frecuencia mayor y así tener menos burnout, menos síndrome de estar quemado y más engagement o tener satisfacción profesional. Con todo ello, ¿continúo con los beneficios de la inteligencia emocional? Bueno, pues nos aporta solución de conflictos interpersonales, la enseñanza de habilidades empáticas, el saber escuchar o tener empatía, comprender los puntos de vista de los demás, gestionar como profesor el aula y los conflictos de la misma, generar un buen clima y un conjunto de beneficios que apoyan la necesidad de una educación emocional. Como os comentaba, y abordo mucho el plano social, es interesante tener en cuenta el componente social de un grupo. En este caso, si entendemos el grupo de aula como una microsociedad, es fundamental las habilidades de habla-escucha del profesor, pero las habilidades de habla-escucha emocional. ¿Por qué? Porque esas emociones tienen un componente social y ese componente social tiene, a su vez, una parte emocional muy grande. De ahí que si el docente sabe manejarlo, va a tener unos beneficios sustanciales. Por otro lado, una valoración emocional. El sujeto tiene que estar haciendo una valoración emocional constante de lo que va viviendo. ¿Por qué? Para conseguir automotivarse y motivar a los alumnos. Motivar, motor, lo que me mueve a. Si yo consigo en los alumnos motivarles hacia algo, hacia algún conocimiento, hacia alguna disciplina, hacia alguna acción, estaré consiguiendo que ellos lo hagan de una manera bastante más proactiva. Y esa motivación tiene un componente emocional muy grande. Motivación, emoción tienen la misma raíz, que es el motor, es lo que me mueve. A su vez, intentaré generar una capacidad de superación cuando interese y cuando no, es decir, cuando sea lógica y no cuando sea utópica. Cuando algo es utópico hay que ser conscientes de las limitaciones. Y a su vez, tener una actitud positiva ante la vida, desde el paradigma psicológico de Seligman, el asumir tanto los aciertos como los errores como formas de aprendizaje y de mejora continua. ¿El profesional educativo en este caso tiene esto? En cierta medida sí, no obstante tenemos que formarlos mucho en este ámbito para poder seguir mejorando. Con todo ello, quisiera avanzar hacia las posibles mejoras y perspectivas que considero que tiene la inteligencia emocional como tal. Bueno, por un lado, tenemos que asumir que es una disciplina que no lleva más de 50 años. Estamos hablando de finales de la década de los 80, donde irrumpe el concepto de inteligencia emocional con padres del concepto, como son Salovey y Mayer, Barón en su tesis, o incluso Daniel Goleman con su bestseller. ¿Qué ocurre? Que en esos 50 años no hemos sido capaces de refinar el constructo como tal. Hay una definición, hay una medición, unos instrumentos de medida. No obstante, todo ello se puede refinar, se debe depurar. Debemos depurar conceptos, debemos depurar procedimientos y debemos depurar actitudes. A su vez, en el plano de corte más evaluativo, hay instrumentos de medida como el Meyer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test o el Treitmer-Amout Scale, que miden la inteligencia emocional entendida como rasgo de personalidad o como capacidad o habilidad máxima. No obstante, son instrumentos que también se deben depurar pese a que tienen unas características psicométricas aceptables en términos de fiabilidad y validez. Por otro lado, debemos mantener el clima del siglo XX, de la psicología y la biología, y en especial el zeitgeist de estas últimas décadas. Cuando irrumpió el interés por las emociones, se circunscribió en dos disciplinas eminentemente. Por un lado, la psicología, con autores como James, y en la biología, con autores como P. Graham, y que ha avanzado hacia la neurociencia con científicos como Antonio Damasio o Joseph Ledoux. ¿Qué quiero decir con esto? En el siglo XX se ha hecho un empuje grande por mejorar
todo el conocimiento de las emociones y mejorar el conocimiento personal de las emociones a nivel social. En el siglo XX, a finales del siglo XX, apareció el concepto de inteligencia emocional y todo esto llevó a un boom que se ha ido desarrollando de manera exponencial. Hay que mantenerlo para poder mejorar y llegar a evidencias que puedan refrendar la necesidad de una educación emocional. Por otro lado, aparece la mejora legislativa. La legislación generalmente suele ir por detrás del movimiento social. Lo interesante sería que de manera normativa la legislación pudiese regular estos saberes. ¿Qué ocurre? Que hay una necesidad, la sociedad apunta por ello, en este caso la inteligencia emocional, y cuando ya hay un boom evidente, la legislación empieza a regular. Sí es cierto que en los últimos precedentes legislativos empiezan a haber menciones, pero no lo suficientemente reglados como se espera. Por ello, las diferentes comunidades autónomas están empezando a tomar partido en ello y proponiendo cómo trabajar la educación emocional. Todo ello parte de que tengamos un profesorado de calidad, y hablo de calidad en este caso, de calidad en el ámbito emocional. Profesores que sean conscientes de sus emociones, que sepan conocerlas, gestionarlas y gobernarlas, y a su vez que sean capaces de manejar un clima con los alumnos, que sean capaces de hacer conocer a los alumnos y que sean capaces de hacer proceder a los alumnos. Como ya comenté, un factor importante o posibilidad de mejora es el carácter investigativo con evidencias empíricas. Generalmente los estudios han sido de corte teóricos, especulativos, muy interesantes y dan pie a investigar, a innovar, que eso es lo que va a hacer que el conocimiento siga creciendo y siga mejorando. Es bastante necesario el no quedarnos solo con el plano especulativo, sino partir de generar unas evidencias empíricas que me aporten la solidez suficiente para seguir innovando y a su vez evaluando. Experiencias en centros. Es necesario bajarlo al día a día, batirse en duelo con las emociones y con los chicos y tirarse al barro a la hora de trabajar las emociones. Y para ello los centros son los estamentos adecuados para trabajar la inteligencia emocional. Y por último, una cultura emocional a nivel social. Aunque empieza a haber un run-run, una motivación por trabajar la inteligencia emocional, si se es consciente de que hace falta un poco más. Hace falta calar en la sociedad y que esa sociedad sea capaz de tomarlo como una necesidad obligada y no como algo que podría darse pero que puede ser prescindible. Es interesante el que asumamos que la inteligencia emocional es un constructo complejo, pero es un constructo complejo no por su propia naturaleza, sino porque el desarrollo como disciplina ha sido corto. Y al ser corto y al haber primado desde una pedagogía de corte más meritocrática, clásica, se ha buscado un conocimiento en matemática, en lengua, ojo, no es desdeñable, pero se han obviado otras disciplinas, en este caso la inteligencia emocional. Esto ha hecho que matemática y lengua tengan un desarrollo mucho mayor que la inteligencia emocional. Por poner un ejemplo, y concluyo ya con esto, y sin obviar la parte técnica, cuando yo tengo un profesor, es muy importante que ese profesor tenga los conceptos claros y en términos de matemática, lengua, biología, geología, y que sepa transmitirlos, es decir, que tenga un componente pedagógico. No obstante, no debe descuidar el componente emocional, porque cuando yo hablo con un chico, con un alumno, la forma de hablar o la empatía que yo utilizo con él, el ponerme en su lugar, en ponerme en sus zapatos, va a ser determinante de cómo el alumno va a entender el mensaje, de cómo el alumno va a captar esa intención y a su vez cómo vamos a generar en él una motivación. Y lo digo, ¿por qué? Porque generalmente la educación no son solo contenidos. Es muy importante que a un alumno le enseñemos
la estadística inferencial, que le enseñemos las leyes de Newton. Pero ¿qué ocurre con un niño que con 5, 10, 15 años mira para arriba al profesor y le pregunta que ha oído a su madre decir que su padre se ha muerto? ¿Qué hace el profesor en ese momento? De ahí la importancia de la inteligencia emocional, para saber cómo poder actuar de la mejor manera posible y dar una respuesta al chico que obviamente no paliará su pena, debido a que estará en un proceso de duelo que tendrá que sufrir, pero sí actuar de una manera congruente y ser conscientes de que ese mensaje será muy importante y dejará una huella vital, más si cabe que cualquier conocimiento que le podamos enseñar.